Vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos, y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 25. Libro de Mateo, en el capítulo 25 vamos a ver unos versículos, casi alguna parte del capítulo. Y quiero leerle del versículo 14 en lo adelante. Dice la palabra del Señor acerca de esta parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a la capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde, por esta oportunidad de predicar tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo sea hablándole a cada persona que ha venido buscando tu palabra en esta tarde, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, en este día, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Y tu pueblo dice un fuerte amén. Este mensaje se llama Fieles a Dios. Lo que está hablando, hermano, nuestro Señor Jesucristo es una parábola acerca de los talentos. Pero como usted sabe, Él está hablando simbólicamente. Pero Él se está refiriendo a nosotros mismos, a las capacidades, a las cosas que Dios nos ha entregado. Ahora, la mayoría de nosotros, hermanos, nos importa o nos interesa o nos agrada la fidelidad. A cada uno de nosotros nos agrada que la esposa sea fiel, que el esposo sea fiel, que los hijos sean fieles, que todos los que estén a nuestro alrededor sean fieles. A todos nos gusta, porque la fidelidad, hermanos, trae felicidad. Pero lo contrario nos amarga la vida. En el versículo 24 vemos, hermanos, al malo y negligente. Y dice el malo, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Entonces estamos viendo, hermanos, a una persona que en ese momento esta persona no está confiando, o no está siendo, mejor dicho, fiel a Dios, no está siendo fiel a su Señor. Dios le entregó, Dios lo bendijo. Obviamente le dio 1 talento porque Dios conoce los corazones. A veces nos preguntamos: ¿por qué a qué le das más, Señor, y a mí me diste poco? Bueno, algo de saber el Señor acerca de nosotros. Así es que vemos que a este hombre
El Señor conoce su corazón y le entrega solamente un talento, porque Dios no deja a ninguna persona sin oportunidad de ser bendecido. Pero esta persona, hermanos, viene el temor, viene el egoísmo. Él no está siendo fiel a Dios, él no está siendo fiel a su Señor, y él comienza a hacer su propia cosa, y es un hombre negligente. Y dice la palabra de Dios que se le entregó un talento para trabajarlo, para aumentarlo. Hay cosas que Dios ha puesto en sus manos que tienen que ser prosperadas. Llámese fe, llámese ser prosperado en el trabajo, y estoy hablando del testimonio, en su vida espiritual. Mira, cuando tú ves a un cristiano que ya lleva 20 años de cristiano y sigue siendo la misma persona, estamos hablando de una persona necia y negligente. Porque el talento que Dios le ha dado no ha querido hacer nada con él, fue y lo enterró. No está haciendo nada con ese talento. Ahora déjame decirte, algunos de nosotros hemos recibido uno o más talentos para el servicio de Dios. Pero a veces tomamos esta actitud de crítica hacia el reino de los cielos. Así como este hombre necio: yo sabía que eras malo, yo sabía que ciegas donde no sembraste. ¿Y cuántos saben, hermanos, que eso no es cierto? Dios es bueno, Dios es perfecto, y Dios, hermanos, es justo. Y este hombre comienza a quejarse, y esta actitud muchas veces la podemos ver en las iglesias. No es que aquella persona le está yendo bien y a mí no. Aquella persona tiene esto y yo no tengo eso. Y pudiéramos tener esa actitud de crítica. Hay personas también que puedan decir: Señor, si yo te sirvo, ¿por qué pasa esto en mi vida? Y se nos olvida, mis hermanos, que Dios es soberano. Se nos olvida, mis hermanos, que Dios puede hacer lo que sea y que siempre será para nuestro bien, porque Él nos ama. Ahora, la fidelidad, mis hermanos, es algo que nos va a llevar siempre de victoria en victoria, y usted lo puede ver en el libro de Daniel. Daniel, hermanos, es un nombre que nos muestra lo que es la fidelidad. Usted puede ver desde el capítulo 1 a Daniel. Dice la escritura, del 1 en adelante, usted puede ver cómo Nabucodonosor manda traer gente de Israel, y entre ellos viene Daniel. Y llega Daniel siendo un jovencito, han tal vez matado a su familia, hermanos, ya no está en el lugar donde él adoraba, ya no está en la iglesia, le han quitado casi todo, por así decirle, le han dejado su vida. Entonces, cuando Daniel llega con Nabucodonosor, el encargado del alimento, quiere darle el mismo alimento que le daba a los demás, y esa historia usted ya se la sabe. Dice la palabra de Dios que Daniel dijo: no quiero esos alimentos, a nosotros denos granos, denos verduras. Rechazó el platillo que se le daba a los demás. Ahora hay gente que cree que estamos viendo una dieta en Daniel. Déjame decirte, yo no creo que sea una dieta la que estamos viendo en Daniel. Lo que se cree es que esos platillos que estaban siendo ofrecidos eran también platillos que se los ofrecían a los dioses de Nabucodonosor. Así es que era el mole sacrificado a tal cosa, aquel ídolo, aquel santo, sacrificado no a Dios. Entonces llegan con ese banquete y dice Daniel: no, me quitaron tal vez a mis padres, me quitaron, tal vez ya no puedo ir a adorar allá donde yo iba a adorar, pero no pueden robarme la fidelidad a Dios. Por lo cual yo no comeré de lo sacrificado a los ídolos. Yo no comeré, no me voy a contaminar con lo que ustedes están contaminados. Y Él es fiel. Él no puede ser fiel, hermanos, diciendo: no, yo no adoro aquí, yo me voy a mi templo, porque Él se convierte como un tipo esclavo. Él no tiene la oportunidad de ir a adorar a su Dios, o a nuestro Dios también, a donde se adoraba antes. Él no tiene la oportunidad, hermano, de ser fiel a sus padres porque han sido quitados, pero Él tiene la muy pequeña oportunidad en ese momento de ser fiel en algo tan pequeño como una alimentación, como un plato. ¿Sí me escucha?
Ahora, esa fidelidad, hermanos, vemos cómo Dios se agrada con esa fidelidad y es mencionada en la palabra de Dios. Y lo que hizo Daniel, hermanos, es ser fiel con lo poco que tenía. Y eso es lo que está hablando nuestro texto. Dice la escritura desde el versículo, en el versículo 21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y este texto, hermanos, es el que mucha gente ha ignorado. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice: mira, si tú eres fiel en lo poco, yo te voy a poner en lo mucho. Y eso es lo que muchas veces, hermanos, como cristianos no entendemos. A veces decimos: no, yo voy a ser fiel cuando sea rico. Yo voy a ser fiel cuando no tenga deudas. Yo voy a ser fiel cuando no tenga que trabajar. O yo voy a ser fiel cuando nomás acabo de pagar esto y voy a comenzar a ser fiel con el Señor. Y no sabemos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, o no hemos entendido. En el versículo 27 dice: por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y dice el Señor: quitadle pues el talento y dárselo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Alguien pudiera decir: qué injusticia con este texto, qué injusticia con lo que está diciendo el Señor. ¿Cómo es que dice que el que no tiene todavía se le va a quitar más, y de por sí no tiene? Déjame decirte que la actitud del necio y la actitud del hombre que estamos viendo no tenía, no porque Dios no fuera bueno. Él no tenía y no estaba recibiendo la bendición porque él había sido egoísta, había sido tacaño, estaba pensando en sí mismo. Y estaba como aquel hombre que dice: oh alma mía, gózate, muchos bienes tienes para muchos días. Y él se preguntaba y decía: ¿qué haré? He cosechado mucho, me ha ido muy bien este año, tengo mucho dinero. Y dice: pero no tengo dónde guardarlo. Y de repente dice: ya sé qué voy a hacer. Voy a derribar mis graneros, voy a edificar unos más grandotes, y ahí pondré mi grano. Y dice la palabra de Dios que Dios le contesta y le dice: necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que has trabajado, lo que has hecho, lo que has sembrado, ¿de quién será? Es por eso no se preocupe, porque siempre hay alguien que lo aprovecha. Pero el Señor dice: ¿de quién será? ¿Quién es aquel que va a aprovechar eso por lo que usted se está matando? Porque está olvidando lo más importante. ¿Sí me escucha? Y así está este hombre. Él está pensando en su egoísmo, él está concentrado en sí mismo. Él no está aprovechando la tremenda y maravillosa y poderosa oportunidad que Dios le da para crecer. Ahora, aquí nuestro texto está hablando de talentos, está hablando de finanzas, pero no solamente es a lo único que pudiera estar hablando el Señor. Porque Dios no solamente te ha dado la oportunidad de producir finanzas, sino que Él ha dado talentos diferentes a cada uno de nosotros. Y esos talentos, hermanos, debemos de entender que son para su reino. Son para el uso en la obra de sus manos. Si usted tiene el talento, el don de algo, es dado por Dios y debemos de entenderlo. Y si es dado por Dios, tiene que ocuparse en lo que Dios dijo que se ocupara. Y tenemos que ser fieles con eso. Cuando usted es fiel a Dios, hermanos, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, Él se glorificará. Y le mencionaba acerca de Daniel. Daniel era un hombre fiel. Dice la palabra de Dios que oraba en la mañana, al mediodía y en la tarde. Él buscaba a Dios. No le estoy hablando de que usted haga un rosario en la mañana, al mediodía y en la tarde. Estoy hablando de que tenga una relación con Dios. Y él, hermanos, Daniel, vemos que es fiel con Dios, no solamente en esa área, en todas las áreas. Él nunca se contaminó con la idolatría. Él nunca, hermanos, cayó aún en medio de las presiones que él tenía. Y usted sabe cuáles son esas presiones. Él estaba adorando a Dios, era fiel, aun cuando sus amigos estaban yendo a un horno. Y esos amigos que iban a ese horno también eran fieles.
y le dijeron al rey, esos amigos que iban a ser condenados a morir quemados, ellos le dijeron: sépase, rey, dice, que no adoraremos esa estatua. Ellos tienen la convicción, hermanos, de que el único merecedor de gloria, honra y alabanza es Dios. Y ellos están siendo fieles. Daniel es fiel, hermanos, cuando volvieron a hacer la misma trampa, que adoraran, que hicieran cierto ritual, y si no iban a ser devorados por los leones. Pues Daniel no se intimidó con eso. Daniel dijo: yo seré fiel, porque Dios sabrá qué hacer. Y hermano, usted sabe la historia. Daniel fue al pozo de los leones, y los leones estaban en ayuno, no se los comieron, no hicieron nada. Porque cuando tú eres fiel con Dios, aunque estés en medio de los enemigos, aunque estés en medio del devorador, Dios le cerrará la boca al devorador. ¿Sí me escucha? Dios protegerá. Ahora, la mayoría de nosotros, hermanos, queremos cambios en nuestras vidas, en nuestra persona. Queremos ver a Dios moverse. Queremos que Dios sea fiel con nosotros. Y sabemos que Dios es fiel. La pregunta es: ¿qué tan fieles somos nosotros con Él? Porque nosotros tenemos esa fe de que Él es fiel. Lo creemos, lo hemos visto, lo hemos comprobado. Pero la pregunta es: ¿qué tan fieles somos nosotros? Ahora déjame decirte, la falta de fidelidad, hermanos, a los talentos que Dios nos dio, nos trae consecuencias delante de Él. Por eso a veces no vemos cambios en nuestras vidas, no vemos milagros, incluyendo los milagros financieros, milagros de salud, milagros, hermanos, de cualquier tipo. Puede ser estorbo la infidelidad. La fidelidad, hermanos, produce un cambio de crecimiento o un efecto de crecimiento en cada uno de nosotros. ¿Cuántos me escuchan? Y dice la palabra de Dios: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y hermanos, es el concepto maravilloso que cada uno de nosotros debe de tener en su vida. Ser fieles con lo que tenemos. Usted ha recibido algo de parte de Dios, ha recibido un llamado. Usted tiene un ministerio dado por Dios, usted tiene un llamado dado por Dios. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Que seamos fieles. Ay, no, pero a mí me toca lavar los baños. Sé fiel en lo poco y Dios te pondrá sobre lo mucho. Ay, no, yo voy a ofrendar cuando ya gane yo de 10,000 para arriba. Ándele pues, ahí esté. Y dice el Señor: bueno, ¿qué crees? Que aún lo que no tienes se te va a ir acabando, será quitado. Por eso muchas veces, hermanos, vemos personas que lejos de ir hacia arriba van hacia abajo en sus vidas espirituales y en sus vidas financieras. ¿Por qué? Porque no están siendo fieles. Ahora, si una persona, hermanos, no puede ser fiel con lo poco, ¿tú crees que va a ser fiel con lo mucho? Estaba escuchando a una persona alguna ocasión, estaban haciendo como un concurso de qué pasaba, y eso lo he escuchado algunas veces. ¿Qué pasaría si te ganas 10 millones de pesos? Y por ahí no hace falta, yo compraría una casa, yo haría esto. Aún en el sueño y en la propuesta no honran a Dios. Yo creo que si ganáramos eso, lo primero que tenemos que decir: bueno, para empezar haría algo en las cosas de Dios, y con eso estoy asegurando el resto. ¿Sí me escucha? Había una persona que decía: no, yo no le pido a Dios mucho, porque eso significa que tengo que diezmar mucho. No quiero que Dios me dé 10 millones porque voy a tener que diezmar uno. Entonces prefiere no tocar, prefiere no llegar a esa bendición con tal de que no tenga que dar algo. Y esto es algo ignorante, mis hermanos, porque la fidelidad en todas las áreas de nuestra vida espiritual nos llevan a lugares mejores. Y esto no lo digo para que seamos altivos, nos paremos el cuello. No, me refiero a que seremos más y más y más bendecidos en todas las áreas.
Cuando la gente es fiel, hermanos, déjame decirte, Dios la pone en un lugar de honra, Dios le bendice, Dios le prospera, Dios obra milagros. Hay veces que quisiéramos, hermanos, estar en otro nivel, pero para eso necesitamos ser fieles en lo poco, para que desde lo poco los cimientos vayan bien fundamentados. Usted si está construyendo una casa, usted no dice, bueno, ¿qué les parece si los cimientos se los ponemos de barro, al cabo que no se ven? Vamos a poner los cimientos de barro y ya cuando se vaya saliendo de donde ya se ve, le ponemos cemento y de los mejores materiales. ¿Cree que sería una buena construcción? Caería. ¿Por qué? Porque nuestras finanzas, nuestra vida espiritual, nuestro matrimonio, nuestras amistades, todo tiene que estar fundamentado en Cristo Jesús. ¿Sí me escuchó? Necesitamos ser fieles. Hay veces que decimos, nada más gano esto, nada más logro esta meta, voy a ser fiel. Mira, si tú no comienzas a ser fiel, nunca llegarás a esa meta. No se podrá. Lo que Dios quiere es que seamos fieles en lo que ya te ha dado el Señor. A Él le toca promoverte. Tú no te puedes promover a sí mismo. El que promueve es Él. Y hay gente, hermanos, que no ha entendido que ha sido promovido para bendición. Y cuando son promovidos se olvidan de Él, pero Él es el que nos promueve. Y necesitamos dominar o ser de bendición o ser fieles con lo poco que hoy tenemos. Si es que tenemos poco, tal vez usted tenga mucho o tal vez tenga poco, pero hoy tenemos que comenzar a ser fieles, dominar lo que hoy tiene. Proverbios capítulo 16 en el versículo 32 dice: más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. No, yo voy a dominar. No, dice, domínate a ti mismo primero. Empieza con lo poco, sé fiel con lo poco, ser fiel, hermanos, a las cosas correctas que Dios nos dio. Tenemos un llamado, tenemos ministerio, tenemos una familia. Dios nos ha dado una esposa, Dios te ha dado un esposo, Dios te ha dado algo. Sé fiel a lo que Dios te dio. Sé fiel a la lectura de la Biblia. No, yo voy a ser fiel a la lectura de la Biblia cuando ya tenga un ministerio más grande. Ahorita como que no lo necesito mucho. ¿Y cuántos saben que si somos fieles con lo poco, podemos ser bendecidos? Sé fiel en congregarte. Mira, hay muchas veces, hermanos, que queremos ser fieles en las cosas grandes. Queremos hacer cosas grandes ignorando lo que hoy podemos hacer. Escuchaba un hombre hace tiempo que él decía: pastor, cuando venda este terreno voy a vender esto, voy a vender aquello y vamos a construir un templo enorme. Y dentro de mí decía, porque es algo que nunca me ha gustado decirlo, pero dentro de mí decía: ¿por qué mejor no eres fiel con los 5 pesos que hoy puedes tener? ¿Por qué estás hablando futuro? Si ni siquiera eres fiel con lo poco, ¿cómo vas a poder ser fiel con lo mucho? Esa persona murió, nunca tuvo la oportunidad ni de vender el terreno, ni de tocar ese dinero del terreno. Se fue, como el hombre necio. ¿Por qué concentrarnos en algo, hermanos, que aún todavía no llega? Ahora, no estoy diciendo que no sueñe, no estoy diciendo que no tenga metas. Lo que estoy diciendo es que no por soñar esté ignorando lo que hoy en día tiene. Cada sueño que usted tenga no debe de hacer menos lo que hoy Dios nos ha dado. ¿Sí me escucha? Porque son sus inicios, son sus cimientos, son sus comienzos. Y serán siempre recordados, o deben de ser recordados, hermanos, como conquistas, como grandes conquistas, aunque para otros sean pequeñeces. ¿Cuántos me escuchan? Así es que, hermanos, necesitamos ser fieles con lo que hoy tenemos. Mira, mucha gente hemos escuchado hoy en día
están tratando de cambiar el mundo, están haciendo marchas por la contaminación. Una chica llamada Creta hablaba acerca de, con un rostro muy enojado, de qué están haciendo los países por el cambio climático. Donald Trump le dijo, pues deberías ir al cine para que te alegres un poquito. Y estoy de acuerdo con él. Ella estaba a sus 13 años, 14 años, muy concentrada en el cambio climático y estaba ignorando su vida. No sé ahora, pero en ese tiempo estaba ignorando su vida. Y algunos de nosotros tal vez estamos queriendo hacer un cambio en el mundo. Yo quiero formar parte de ese cambio donde no usemos plásticos o donde no usemos ciertas cosas contaminantes, porque se está acabando el agua. Ando en la marcha para que no se acabe el agua. La pregunta es, ¿y tú estás siendo consciente en tu casa de eso? Porque muchas veces los que vemos en marchas, ese jovencito que está o jovencita que está preocupada por el cambio climático es la que deja la llave abierta, es la que no pone orden en su casa. Y esto puede ser, hermanos, contradictorio en nuestras vidas. Gente puede estar molesta, hermanos, por las injusticias que existen en el mundo, pero la pregunta es, ¿tú eres fiel a lo que Dios te demandó? ¿O estás viendo allá porque es más fácil criticar al que está al lado? Pregúntate, ¿tú eres fiel con lo que Dios te dio? Porque muchas veces volteamos a ver, ¿verdad que anda así? O anda así, o está haciendo esto. ¿Qué nos importa? Aprovecha, aumenta lo que Dios te ha dado, los talentos que Dios te ha dado, las bendiciones que Dios te ha dado. Si tú eres fiel, serán multiplicadas. Sé fiel, hermanos, con lo que tienes en control. Como Daniel no trataba de controlar el país. Él solamente dijo, si ahorita puedo ser fiel en no contaminarme con estos alimentos, con eso seré fiel. Ahora, obviamente, después lo vemos, hermanos, llegando a ser un gran hombre influyente en la nación, pero eso fue porque él fue fiel con lo poco. Y al ser fiel en lo poco, fue puesto sobre lo mucho. ¿Cuántos me escuchan? Cada vez que tú vas siendo fiel con lo poco, vas ganando autoridad sobre lo mucho. Ahora, si tú has tomado la decisión de ser fiel, la gran decisión de ser fiel, sé fiel en las pequeñeces. Comienza a ser fiel en las pequeñeces. Te casaste, te toca ser fiel. Agarraste un trabajo, sé fiel en ese trabajo. Dios te ha dado un ministerio, sé fiel en ese ministerio. Dios te ha dado un llamado, sé fiel en ese llamado. Sé fiel en congregarte, sé fiel en lo que tengas que ser fiel. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Apocalipsis nos dice la palabra del Señor en el capítulo 3, en el versículo 11, dice la escritura: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, y al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Dice la escritura, retén lo que tienes. Entonces dijeron amén. Cuide eso que tiene, valórelo, sea fiel con eso que tiene, sea fiel con lo que Dios, hermanos, le ha dado, ha puesto en sus manos. Si usted se mantiene fiel, déjeme decirle, Dios no ignorará esa fidelidad y va a ser bendecida esa fidelidad. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ser fieles en estos tiempos tan perversos. Dice la escritura, empieza nuestro texto hablando de que dice que su Señor se fue a un lugar lejos. Nuestro Señor fue al cielo, dejó a su Espíritu Santo, pero Él espera que seamos fieles. Él está con nosotros hasta el fin del mundo, pero necesitamos ser fieles, guardar la bendición que Dios nos ha dado, porque habrá mucho más bendición. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo le animo, hermano, hermana, sea fiel con lo que hoy tiene. Siga la meta, aférrese a sus metas, luche por llegar a donde tenga que lograr,
llegar, pero no ignore la bendición que le ha dado Dios hoy. Y si usted no está siendo fiel en lo poco, usted no va a poder alcanzarlo mucho. No se puede. Es ilógico, antinatural y antibíblico. Así es que sea fiel con lo poco y será puesto sobre mucho.